Hola, buenos días a todos. Un nuevo video para presentar la descolonización. Ya hemos presentado el contexto favorable a la descolonización y seguimos con concretamente el proceso de descolonización con una tutela colonial sacudida por los colonizados en una primera etapa entre 1945 y 1955. Y lo que vamos a ver primero pasa en Asia. No es lo que muestra el dibujo humorístico que vemos aquí. Ilustra la tutela colonial sacudida, pero la ilustra, como lo habréis notado, en África, que vamos a ver en una segunda etapa. En efecto, aquí está el mapa de las independencias. Podemos ver que globalmente la descolonización empieza en Asia y después pasa a África, y en África tenemos un proceso que se hace más o menos de norte a sur. África del Norte primero, África subsahariana después y por fin el cono sur del continente. Es lo que vamos a ver primero en Asia y después en África. En Asia, pues vamos a ver cómo se acaba el imperio británico en Asia, algo que los británicos consideran como la joya de la corona británica. Es algo muy importante para ellos, un conjunto que se independiza y un conjunto bastante complejo. Aquí vemos un mapa que presenta lo que son las Indias británicas. Es un conjunto complejo de colonias, son las provincias británicas, son colonias porque los británicos administran directamente estos territorios, pero podéis notar también un verdadero mosaico de estados dirigidos por reyes o príncipes, y estos estados son protectorados, es decir, que son estados con un gobierno, con un jefe de estado, con un ejército, pero un estado sometido por tratado a la corona británica. Podéis ver también que es un territorio bastante grande, que hoy en día corresponde más con países como Pakistán, India, Bangladesh, Sri Lanka, Birmania, Bután. Bueno, es algo bastante grande. Y claro, el problema que tienen los británicos es concretamente cómo independizar este conjunto. ¿Cuáles son las posibilidades? Pues la verdad es que hay sobre todo dos hipótesis. Hay lo que quiere el partido del Congreso, eh, dominado por los hindúes. Aquí aparece, vemos la bandera del partido en la izquierda, con sus dos líderes carismáticos, que son Gandhi y Nehru. Eh, El partido del Congreso quiere una independencia que se hace conservando la unidad de las Indias. No quieren una división de India, quieren conservar una unidad de India. A cambio, Mohamed Ali Jinnah y su Liga Musulmana están a favor de la creación de un Estado musulmán que permita a la minoría musulmana tener un Estado propio y entonces su autonomía, su independencia. Consideran que si no serían una minoría amenazada en una gran India dominada por los hindúes. Y la verdad es que esta tensión provocó conflictos, provocó enfrentamientos a partir de 1946 en India. Las negociaciones para llegar a la independencia, las negociaciones empiezan en 1945. El gobierno británico está decidido a otorgar la independencia y además ha decidido que eso se haría como máximo en 1948. Pues entonces hay un proceso de independencia que tiene que ser además un proceso rápido. Y los británicos, frente a la violencia que se desata en los territorios indios, decide que la mejor solución es la partición en dos.
es dividir los territorios independizados en India por un lado, Pakistán por otro. Y es lo que dice aquí el periódico británico en la parte, en el título de izquierda. India hoy en día es dos dominios. Se trata entonces de dos estados independientes que integran el Commonwealth. Por supuesto, esta división, esta partición es algo complejo. Aquí tenemos una caricatura que muestra pues, el partido del Congreso por un lado, los hindúes por un lado, el lado izquierdo, y los musulmanes por el lado derecho, que están cortando en dos a una mujer que simboliza, por supuesto, India. En teoría, esta escena debería ser la escena de una de algo de magia, es un espectáculo de magia, pero el problema es que en esta situación pues no se trata de diversión, no se trata de magia, se trata de la realidad y se puede suponer que esta división podría ser sangrienta, muy difícil. Y es lo que dice el británico que vemos arriba a la derecha, que dice, solo espero que nada pase mal, señora, porque se dan cuenta que va a ser una situación muy difícil. Concretamente, aquí tenemos el mapa de esta independencia y de esta partición de las Indias británicas. Vemos cómo las Indias principalmente se dividen en una Unión India, dominada por los hindúes, y Pakistán, que corresponde con los territorios mayoritariamente musulmanes. Y podemos ver que Pakistán en aquel momento se divide en dos partes. Hay un Pakistán occidental, pues Pakistán hoy en día, y también tenemos Pakistán oriental, que corresponde también con un territorio a mayoría musulmana. Podéis notar que en esta división fue necesario cortar en dos provincias, Punjab en el oeste y Bengala en el este. La línea divisoria fue dibujada por los británicos, por eso se llama la línea Radcliffe, y eso provocó, esta separación provocó un movimiento absolutamente enorme de refugiados, algo como 17 millones de personas cambian de país. Tenemos millones de musulmanes que van a Pakistán y millones de hindúes y sijes que van a India. Es un proceso que se hace en condiciones absolutamente terribles. Aquí tenemos una fotografía de un tren, porque sí, hay un tren debajo de esta multitud de personas. Se trata de refugiados musulmanes que quieren ir, que quieren dejar India, que quieren ir a Pakistán. ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tanta precipitación? Pues porque hay violencias. Lo que pasa a veces es que extremistas hindúes matan a refugiados musulmanes que van en tren a Pakistán y entonces entran en las estaciones de Pakistán trenes llenos de cadáveres. Eso provoca el odio y la violencia de los musulmanes que también van a matar a los refugiados hindúes y entonces tenemos trenes que entran en las estaciones de India llenos de cadáveres, lo que provoca represalias por parte de los hindúes. Entonces tenemos un ciclo de la violencia que se desata y que provoca, como decía, el mayor éxodo de la historia. Más de 17 millones de personas que cambian de territorio. Bueno, eso se hace después de la proclamación de la independencia. Es una consecuencia directa de la manera de descolonizar. Es un primer problema, es un problema, por supuesto, muy serio. Hay también otro problema, es que
como lo sabéis, había colonias británicas y también protectorados, muchos estados dirigidos por un príncipe, por un rey, y estos estados podrían buscar su independencia. Bueno, en el proceso de descolonización, la verdad es que por negociaciones la mayoría de estos estados aceptan integrarse en Pakistán o en la Unión India. Hay pocas excepciones, hay sobre todo tres. Tenemos los estados de Junagadh y de Hyderabad, que son territorios dirigidos por soberanos musulmanes que están en el territorio de la Unión India, y la solución que fue encontrada es que el ejército indio invadió estos territorios y la Unión India anexó estos dos territorios. La situación fue más compleja con el tercer estado, Cachemira. Bueno, aquí no hablo del pequeño territorio de Sikkim, es algo un poco más marginal. Cachemira es un estado, lo podéis ver que es un estado muy grande y es un estado en el norte del territorio indio que es un poco especial porque la población es una población musulmana con un rey hindú. Y la situación se volvió muy compleja. Se volvió compleja porque la población tenía miedo a una integración de Cachemira, al fin y al cabo, en India. Y la verdad es que además Pakistán consideraba que este territorio, por ser poblado de musulmanes, tenía que pertenecer a Pakistán. Y se produjo entonces una rebelión, un alzamiento de la población con el apoyo de las tropas de Pakistán. Y frente a esto, el rey de Cachemira eh, pidió la ayuda de India, pidió la ayuda militar de India, y entonces el país, Cachemira, se vuelve terreno de enfrentamiento entre los indios y los pakistaníes. Lo que vemos aquí, pues vemos aquí a Cachemira dividido, es el resultado de la Primera Guerra de 1947 entre Pakistán e India. Pues tenemos aquí el resultado. Pakistán invadió una parte del territorio, la parte norte del territorio, India la parte sur. Tenemos una línea de alto al fuego decidido por la ONU, algo que llamamos también la línea de control. Y en Cachemira tenemos un poco la misma situación que en Corea, pues dos partes separadas por una línea de control muy vigilada, por supuesto. Hay dos ejércitos listos para defender su parte de Cachemira y es una situación tensa. Para añadir a la tensión podemos observar la presencia también de China. En efecto, China obtiene territorios de Pakistán, pero invadió simplemente territorios bajo control de India, es lo que vemos, son los territorios en verde que vemos en el este, y este territorio fue invadido en los años 60 por China, y hasta hoy en día la situación resulta muy tensa en la frontera. Tenemos patrullas indias y chinas que se afrontan. Es una zona muy peligrosa del globo hoy en día porque más o menos tres potencias nucleares están en oposición para el control de este territorio. Bueno, aquí de nuevo tenemos la situación global, pues Pakistán en dos partes se independiza, la Unión India también. Podéis ver cómo Birmania se vuelve independiente en un estado separado en 1948. Es lo mismo con Ceilán, hoy en día Sri Lanka, que también se independiza por su cuenta propia. Sikkim es un pequeño territorio
con un príncipe que se vuelve independiente, pero que integró a India por referéndum en 1975. Podemos ver también como Nepal, como Bután, pues son también estados independientes. Entonces, las Indias británicas estallan en territorios diferentes. Es una independencia pactada, porque no hay, las poblaciones locales no afrontan a los británicos, pero podemos ver que una consecuencia de la independencia fue una situación de violencia y una situación muy tensa. Otra independencia en Asia es la independencia por la guerra de Indonesia. Ahora estamos más al este, estamos en Asia del sureste. Aquí vemos un mapa que presenta un poco los diferentes territorios de la zona. Podemos reconocer lo que hoy en día es Malasia y Brunei, que eran territorios británicos. Y podemos ver aquí en naranja más o menos los territorios dominados por los holandeses. Se trata de las Indias holandesas. Indias holandesas que fueron conquistadas y ocupadas por los japoneses durante la guerra, porque pues buscaban en especial petróleo. Pues estas Indias orientales neerlandesas fueron ocupadas, los holandeses fueron más o menos expulsados. El territorio fue liberado por los británicos, los japoneses fueron expulsados y un partido nacionalista aprovecha la situación para proclamar la independencia de Indonesia el 17 de agosto de 1945. Este partido nacionalista se llama Partido Nacional Indonesio. Es un partido interesante porque es, bueno, nacionalista, eso sí, es también socialista y es también islámico. La población de Indonesia es una población en mayoría musulmana y el líder de este partido se llama Sukarno, lo vamos aquí. Y Sukarno fue la persona que proclamó la independencia de Indonesia. Y lo hace de forma unilateral. Los holandeses no aceptan esta independencia y por eso envían tropas, a pesar de su debilidad después de la Segunda Guerra Mundial, envían tropas. Del punto de vista de los holandeses, se trata de más o menos una operación policíaca, se trata de restablecer el orden en un territorio holandés. Para el Partido Nacional Indonesio se trata de una verdadera revolución que tiene que desembocar pues, en la independencia total, indiscutible del territorio. Y pues tenemos efectivamente enfrentamientos entre 1945 y 1949 con un territorio más o menos controlado por los holandeses. Notamos que los independentistas controlan sobre todo las islas de Java y de Sumatra. Y el resultado de esta guerra es que, bueno, como los Países Bajos tienen recursos limitados, como además se ejerce una presión internacional fuerte, bueno, en la ONU hay también los Estados Unidos que tienen miedo a una expansión comunista y que por eso quieren evitar un conflicto demasiado largo, que no se sabe cómo va a acabar. Y entonces la independencia de Indonesia fue aceptada en diciembre de 1949. Pero aquí no tenemos una independencia pactada, tenemos una independencia por una guerra colonial. Otro caso de independencia por la guerra colonial es el caso de Indochina. Es un caso importante, es algo que tenéis que conocer porque puede ser útil cuando hablamos de Guerra Fría, cuando hablamos de descolonización y también cuando hablamos de la evolución política de nuestro país. Bueno, Indochina francesa, ¿qué es? La Indochina francesa es un conjunto de 5 territorios en realidad. Tenemos
en el sur una colonia, la colonia de Cochinchina, un territorio pues administrado directamente por los franceses. Hay también un protectorado de Camboya, con un rey de Camboya, un protectorado de Laos, con un rey de Laos, y un protectorado de Annam, con un emperador de Annam. Los franceses separaron de Annam la provincia de Tonkin, que se encuentra en el norte, que es el quinto territorio. Pues entonces es un conjunto bastante complejo y estos territorios fueron ocupados durante la Segunda Guerra Mundial por los japoneses y los franceses fueron expulsados. Los japoneses pues ocupan el territorio y tienen que afrontar una guerrilla comunista, la guerrilla del Viet Minh, una guerrilla pues dirigida por un personaje que ya conocemos, Ho Chi Minh. Y en el momento de la expulsión de los japoneses con su derrota en septiembre de 1945, pues Ho Chi Minh proclama la independencia de la República Democrática de Vietnam. ¿Vietnam qué es? Pues Vietnam es un territorio que se compone de Cochinchina, Annam y Tonkin. Entonces proclama la independencia de Vietnam. Negociaciones empiezan con el gobierno francés, pero en el mismo tiempo los franceses se reinstalan en Indochina. Y eso, claro, provoca tensiones, preocupaciones. Hay franceses que están listos para negociar, hay otros que no quieren aceptar la idea de una independencia de la perla del imperio francés. Y una guerra colonial empezó, de verdad, con el bombardeo francés, bombardeo por la flota francesa del puerto de Haiphong en noviembre de 1946. El Viet Minh responde con una serie de atentados en Hanoi, la gran ciudad del norte, en diciembre de 1946. Y entonces empieza una guerra colonial entre el Estado francés, el ejército francés, por un lado, un ejército francés que se compone únicamente de profesionales. Los franceses no envían jóvenes del servicio militar, son profesionales, sobre todo la legión extranjera, muy implicada en este conflicto, y la guerrilla del Viet Minh, la guerrilla comunista del Viet Minh. La situación no es fácil para los franceses porque, bueno, salen debilitados de la Segunda Guerra Mundial y a pesar de la ayuda financiera y militar de Estados Unidos, más o menos controlan las grandes ciudades, las rutas principales, pero el campo es mucho más difícil. Y la situación empeora para Francia con la proclamación a finales de 1949 de la República Popular de China, ya que esta República Popular comunista empieza a ayudar, sobre todo a partir de 1950, empieza a ayudar al Viet Minh con material, con armas que pueden entrar pues, por el norte del territorio. Y esta ayuda permite que la guerrilla del Viet Minh se convierta en un ejército de verdad, un ejército con cañones, con una verdadera artillería, con mucho más materiales. Y eso los franceses no lo ven. El problema es que si los franceses entran en este conflicto, a pesar de sus problemas económicos al salir de la guerra, es que los franceses subestiman, desprecian a sus adversarios, no se dan cuenta de sus posibilidades. Piensa que es una simple guerrilla que sería fácil de eliminar. Y además los franceses tienen miedo a perder un elemento de su imperio, lo que podría provocar la caída de todo el imperio. No quieren aparecer débiles, lo que son, pero tienen miedo a perder su imperio y por eso tienen una posición muy firme.
Sin embargo, empiezan negociaciones para llegar a un acuerdo en Ginebra, Geneva. Empiezan negociaciones en Ginebra y en este contexto Francia quiere negociar en posición de fuerza y por eso necesita una victoria. Y es lo que explica la instalación del ejército francés en el norte de Vietnam, en Dien Bien Phu. Estamos en el norte del territorio y estamos en una zona que el Viet Minh necesita para llevar las armas y los materiales proporcionados por China. Así que para el Viet Minh es una zona estratégica. No pueden perder esta zona y por eso el ejército francés se instala aquí para atraer a las tropas del Viet Minh, tropas que los franceses esperan destruir gracias a su potencia de fuego. Aquí está la zona de Dien Bien Phu, lo que podéis ver es un paisaje de montañas y en estas montañas, bueno, tenemos en el centro de la imagen podemos ver una cuenca, una zona plana donde los franceses pueden establecer un aeropuerto y también bases militares fortificadas. Vemos aquí otro mapa que de nuevo presenta la cuenca de Dien Bien Phu. Vemos que está presente un aeropuerto, pero lo que vemos también con la línea roja es que es una zona fronteriza, es una zona que se encuentra en la frontera entre Laos y Vietnam. Pues en esta zona los franceses se instalan, esperan atraer a las tropas del Viet Minh, lo que funciona muy bien, efectivamente llegan las tropas del Viet Minh, pero lo que no habían previsto los franceses es que el Viet Minh tenía mucha artillería y tenía la capacidad de bombardear toda la zona, lo que prohibía entonces la llegada de aviones. Poco a poco los aviones ya no pueden aterrizar, no es posible. Hay que entonces enviar paracaidistas para apoyar a la posición francesa. Las tropas del Viet Minh logran aislar completamente la posición francesa, logran reducir esta posición y logran sumergir esta posición con un asalto general y así, y fue una gran sorpresa para los franceses, el 7 de mayo de 1954 la noticia se difunde, Dien Bien Phu ha caído, sumergido por los asaltos, por el asalto del Viet Minh, y entonces Francia, que esperaba una victoria para una posición favorable en las negociaciones, pues se encuentra al contrario en una mala situación. Vemos aquí una fotografía con la bandera del Viet Minh alzada en la parte central del campo francés. Bueno, así que tenemos negociaciones en Ginebra, tenemos acuerdos de Ginebra. El jefe de gobierno francés es Pierre Mendès France. Bueno, está listo para negociar la independencia y acabar de una vez con este problema. Ho Chi Minh, pues como ya lo sabéis, es el jefe del Viet Minh y envía representantes en Ginebra. Los acuerdos de Ginebra de julio de 1954 que deciden la independencia de Camboya, país independiente entonces, de Laos, país independiente, la independencia también de Vietnam, del Estado de Vietnam, pero lo que pasó con Vietnam es que de inmediato se divide en dos. Se divide entre la República Popular de Vietnam, que se sitúa en el norte, dirigida por Ho Chi Minh, y el Estado de Vietnam, dirigido por un emperador, Bao Dai, emperador de Annam. Entonces este Estado de Vietnam se mantiene en el sur
del paralelo 17 norte. Bueno, situación entonces de división. El Estado de Vietnam, pues primero dirigido por un emperador y que se vuelve un poco más tarde república. Y vamos a tener entonces dos repúblicas de Vietnam, una apoyada pues sobre todo por China, pero también por la Unión Soviética, pues por el bando comunista, y tenemos la República de Vietnam en el sur, apoyada por los Estados Unidos. Y aparte de esto, bueno, empezará la guerra de Vietnam. Vemos pues un proceso de independencia aquí por la guerra, como en el caso holandés, y ahora podemos pasar a la independencia de África, que es una independencia un poco más tardía, que evocaremos en otro video. Y entonces se acaba la misa por hoy.